noches, bienvenidos a Verdad Consecuencia. Hoy sin pase, Diego se fue corriendo a recital de Chano. Chano volvió hoy, 4 de noviembre, a tocar desde el episodio que tuvo hace unos meses. Se fue para allá, entonces estamos acá con información fresca. De todo tenemos hoy en Verdad Consecuencia. Hay información que tenemos. Nuestro productor Bruno Giacono, siempre ustedes saben que busca y encuentra lo que todo el mundo se pregunta. Bruno lo sabe y lo sabe ahora también. ¿Cuánto costó el viaje del presidente de la Nación? Esta gira que hizo por Europa. Primero Roma, después Glasgow, en un avión contratado exclusivamente, un charter, para este viaje para Aerolíneas Argentinas. Claro, porque ¿qué pasó? Ya sabemos todos, el Tango 01 no anda. Arreglarlo sale carísimo, venderlo es casi imposible, comprar otro sale carísimo y en el medio cada comitiva, le pasó a Macri, también lo hace Alberto Fernández, va decidiendo cómo viajar. Esta gira presidencial fue multitudinaria. Hay un conflicto y una polémica muy grande sobre toda la gente que se subió a este charter de aerolíneas entre personal de funcionarios, segunda, tercera, cuarta línea y la comitiva enorme de periodistas. Todo eso. Había un avión para llenar, Lu. Eso lo que pasa es que capaz que ahí, fuera de broma, digo, y esto es serio porque es plata del Estado argentino, es plata de todos nosotros, es información pública la comitiva de un viaje presidencial. No es que uno quiera saberlo, tienen obligación de informar quiénes son los que viajan en una comitiva oficial. Lo habitual es que se publique en un decreto. Esa información todavía no se conoce. Circuló una versión que eran más de 100 personas, el gobierno la desmintió, pero no dijo en efecto quiénes son los que viajaron. Dijo, son 60, pero no está claro quiénes son. Esto se generó a partir de la polémica, porque la verdad es que, como dice Maru, tiene que ser público, como también tiene que ser público, y eso te vamos a mostrar hoy acá, cuánto costó ese viaje. Que un presidente tenga que volar es obvio, que tenga que llevar una comitiva es obvio, tiene que volar en condiciones razonables para un presidente de la nación. La conversación acá es por qué no están mostrando la lista completa y, en todo caso, esa lista por qué fue tan multitudinaria como se prevé. ¿Cuánto costó el vuelo, el alquiler del charter presidencial a Aerolíneas Argentinas para que se vayan desde el jueves a la noche hasta el martes a las 2 de la tarde cuando tocó suelo argentino otra vez? Lo tenés ahora en pantalla. Son $340.000. Y la noticia, ¿sabés cuál es? Que es la mitad de lo que cuesta. Averiguamos cuánto costaría una gira de este tipo. Primero, o sea, Buenos Aires, Roma, Glasgow, Buenos Aires. Es una ruta que habitualmente Aerolíneas Argentinas no hace, por eso le contratan específicamente este charter por el que pagan $340.000. ¿Y sabes qué? Es poco. Un vuelo, digo, si un privado fuera a contratar un vuelo de Aerolíneas Argentinas para hacer esta ruta, le costaría el doble, un poquito más del doble. Esos son los números que estoy averiguando en el mercado. La pregunta es si fue a déficit de aerolíneas. ¿Cuál es la situación de fondo? Bueno, eso empezaremos a averiguarlo ahora porque esta información acabamos de accederla, es pública desde hace unos minutos y por eso la traemos acá en este viaje de polémica. Hoy en Verdad Consecuencia tenemos de todo. Está sentado acá con nosotros Daniel Herrero. Es el presidente de Toyota. ¿Sí o presidente? Porque siempre me pregunto. Presidente de Toyota. La empresa a la que todos los presidentes de este país van. Fue Macri, bueno, fue con Vidal. Alberto Fernández ya fue 2 veces, una fue hace muy poco. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué van a buscar? ¿Qué quieren mostrar? ¿Qué tiene Toyota para decir de que en Argentina algunas cosas funcionan? ¿Qué falta para que funcione bien? Son algunas de las preguntas de hoy. Herrero, vamos a la voz de los empresarios hoy acá en este programa, en Verdad Consecuencia. Estamos en un momento clave. Martín Lustó está escuchándonos también desde Chubut, donde está haciendo campaña la oposición. Se juegan bancas en el Senado muy importantes ahí. Vamos a estar hablando con él también sobre lo que pasa en este país después del 15 de noviembre. También lo vamos a charlar con Herrero, eso porque es muy importante, hay mucha incertidumbre. ¿Qué país viene después de la elección? Buenas noches, Lustó. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Sí, estamos escuchando. Recién aprovecho, vamos a hablar de un montón de temas, pero empiezo por esto que decíamos recién. Hay mucha, no sé, como están todos en campaña y girando, pero algunos temas se le pierden. Pero en principio hay una polémica por la comitiva del presidente y por la falta de información pública. Y ahora revelamos el costo del vuelo, cuánto costó alquilárselo a Aerolíneas Argentinas. Y claramente Aerolíneas fue a déficit, digamos. Si eso lo tienen que alquilar, sale $650.000 a valor de mercado, hasta $700.000 a valor de mercado. ¿Está bien o está mal que Aerolíneas le alquile más barato al presidente? A ver, déjame empezar por lo siguiente. Hay un medio que ya publicó una lista de los 60. Sí. Y uno, por lo menos mirando esa lista, que no sé si es la definitiva o la real,
ve a priori no solamente un número excesivo, sino gente que no entiende cuál es el rol que está teniendo en la gira presidencial. Ujú. Déjame contarte, hace poco había un tuit donde había una reunión de Trudeau con el presidente Alberto Fernández y decía: Canadá te explica cómo bajar el gasto público, porque estaba Trudeau solo y estaba Alberto Fernández acompañado por otras 4 personas, no 60. Déjame que te cuente una anécdota de Canadá que la viví yo personalmente para que veamos por qué es importante esto, este concepto de cuántos viajan, por qué, etcétera. Yo soy amigo del que era el equivalente al ministro de Economía de Canadá. Ujú. Y cuando estuvo para el G20, vino a mi casa, ¿sí? Y vino a comer un asado. Y cuando se fue, estoy hablando del ministro de Economía de Canadá, cuando se fue, le tuve que pedir un taxi. Yo pensé que iba a tener un auto de la embajada. Y me dijo: no, porque mi misión acaba de terminar ayer. Me quedé en Buenos Aires para cenar con vos. Y cuando se fue, se tomó el taxi, yo le pregunté a qué hotel iba. Y me dio un hotel, me dijo que estaba en un hotel, que era un hotel de precio moderado y en un lugar que no me parecía conveniente para un ministro. Ujú. Y me dijo: no te preocupes, mañana me mudo a otro hotel que queda en mejor zona, de más estrellas y es más cómodo. Y le digo: ¿por qué mañana? Me dice: porque a partir de mañana me empiezo a pagar todo yo. Otro mundo, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿por qué esto es importante? Por 2 motivos muy, muy significativos. El primero es el origen de los problemas económicos argentinos no es económico, no es un problema de técnica económica. Argentina tiene excelentes economistas locales que han estudiado acá, afuera, que han trabajado acá y afuera. El problema es político y el problema es la administración de lo público. Ujú. El problema es el mal gasto, el problema es el exceso de gasto porque mal gastamos y eso hace que tengamos más presión tributaria y además de eso, cuando no alcanza el dinero, emitimos o generamos deuda. Entonces, estos ejemplos son parte de una cultura que hay que terminar. Y es imposible terminar con esa cultura si uno no da el ejemplo. Mm. Es imposible tener legitimidad para cambiar cómo se administra el Estado si uno no da el ejemplo. Por eso es que es grave. No solamente por si Aerolínea le vende a déficit o no al presidente, que obviamente, o al gobierno nacional, que no lo debería hacer, en mi opinión, si es que fue así, no lo sé. Pero lo que quiero decir es parte de una cultura más grande que tenemos que cambiar y que me parece a lo que la sociedad le dijo que no rotundamente. La Argentina sí no va más. Y perdón que no lo salude, pero quiero aprovechar para saludar a Daniel. Sí, está acá en el piso, ahora vamos a conversar con él, porque en un punto los temas que vamos a hablar ahora son comunes, ¿no? Es un poco, estamos buscando miradas distintas sobre lo que más nos preocupa a todos. Ahora hoy, para empezar, el dólar es el dólar paralelo, es el dólar blue, tocó los 200 pesos. A cualquier ser humano de este país nos aterra pensar. El 2 adelante en vez de que te genera escalofrío y esta cosa de decir, bueno, ¿y hasta dónde sube o hasta dónde va? ¿Hay un techo para el dólar, Martín, o es un problema psicológico que tenemos con el valor del dólar blue? No, son las dos cosas. Yo te diría que el dólar en la Argentina no tiene techo, tiene un toldo. Ujú. Yo te digo hoy, te vendo dólares a 1.000 pesos y me vas a decir que no. Pero si en determinado tiempo Argentina no acomodó sus inconsistencias, el gobierno se sigue peleando, reacciona mal a lo que le dice la gente en las urnas, sigue acumulando problemas que después derivan en otros más profundos. Y bueno, entonces uno empieza a ver que a futuro se puede ser. Entonces hay una parte que tiene un margen, no tiene un techo, y otra parte que depende psicológicamente de lo que los argentinos esperamos a futuro. Ujú. Y eso es así históricamente en la Argentina, porque el dólar ha sido, si quieren, la garrocha con lo que aquel que puede aspira a saltar un problema de cómo se le configura el futuro y cómo sobrevive en el futuro. Y eso es parte del origen de eso en la enorme volatilidad que tiene la Argentina. Y entonces, digamos, la pregunta es, frente a esa realidad que tenemos en la que convivimos y que ya es casi como folclórica de la Argentina, ahora hay elecciones, hay una preocupación muy grande y la brecha es el doble, 100 a 200. ¿Hay alguna posibilidad de que el gobierno no empiece a establecer algún tipo, no digo una gran devaluación que genere un pánico en la gente, pero correcciones de esta brecha? Mirá, la verdad que la brecha depende de la incertidumbre que tenemos los argentinos, como te decía antes. A medida que vos acumulas más combustible, que son pesos circulando, ya sea circulando en la calle o en el Banco Central en forma de LELIQ,
A medida que el gobierno no te da un rumbo futuro claro y encima se pelean entre ellos y reaccionan mal frente a lo que la sociedad les señala, y es más complicado no pensar que el escenario va a ser peor hacia adelante. Y ya sabemos que lo que llamamos crisis de balanza de pagos, básicamente se acaban los dólares en la Argentina, generan devaluaciones y esas devaluaciones son el origen de la mayor desigualdad y pobreza en la Argentina, porque claramente, ¿quién no está protegido cuando hay una devaluación? Primero, aquel que no tiene dólares. Segundo, aquel que no tiene sus cosas y al día siguiente las tiene que comprar, contratar más caras. Tercero, el que no tiene un trabajo o un nivel de educación, un puesto laboral en blanco que le permita protegerse frente a la inflación después de la devaluación. Entonces ya sabemos que este es el origen de la desigualdad en la Argentina. Ahora, el problema es que el gobierno construye una economía absolutamente anómala. El gobierno, producto de usar mal las reservas, entra en un cepo. Las sigue usando mal, el cepo se profundiza y la brecha se agranda. Cuando la brecha se agranda, dice, bueno, con este tipo de cambio la gente quiere irse de vacaciones o quiere importar. Bueno, entonces pongo restricciones a las importaciones. Cuando pongo restricciones a las importaciones, el nivel de precios sube, porque hay menos competencia, hay menos productos. Gran parte de lo que se produce, se utiliza como insumos, es importado. Cuando tengo ese fenómeno, le pongo control de precios. Al mismo tiempo tengo desabastecimiento. Trato de aplicar la ley de desabastecimiento. Bueno, yo lo llamo la ducha de los tres chiflados. Tratan de arreglar un caño, poniendo otro caño, otro caño, otro caño, y al final la Argentina termina encerrada ahí adentro. Y eso es lo que genera más incertidumbre, porque los diques de contención acumulan agua del otro lado, todas estas trabas acumulan agua y no son diques muy seguros. Entonces corremos siempre el riesgo de que puedes sufrir esta inundación o las inundaciones que agravan la situación social. Y esa es la preocupación hoy. Ahora me preguntas cómo es a futuro. Yo creo que a futuro el corto plazo depende de cómo el gobierno reaccione frente a la elección del 14. Ya vimos que reaccionó muy mal frente a la del 12. El mediano plazo en la Argentina depende de cómo nosotros, Juntos por el Cambio, interpretemos y reaccionemos frente a la elección. Y el futuro, en todo caso, dependerá de si somos capaces de establecer un diálogo más fructífero entre las fuerzas, el futuro más lejano. Eso que acabas de decir es clave, Martín. Lo ha dicho Daniel Herrero en muchas oportunidades, que es un tema con el que insiste, está acá con nosotros, es el presidente, dijo, de Toyota. Pero Lustó acaba de decir una cosa, Daniel, sobre la que le quería preguntar. ¿Qué conversación existe entre el mundo empresario? O si a ustedes también les preocupa o les genera mucha incertidumbre este 15 de noviembre, esta cosa de cómo va a reaccionar el gobierno y cómo va a impactar eso en la economía argentina al resultado electoral. No, indudablemente que sí. Desde el lado nuestro creemos que Argentina tiene un potencial a futuro, ni hablar si pensamos en industria automotriz, que viene una revolución, y haciendo en términos de autos de carrera es como que veníamos atrás y de golpe y porrazo una tormenta tremenda pone el pescar y nos pone otra vez en la salida de poder ser pioneros en fabricar autos con estas nuevas tecnologías de electrificación. Pero para eso se necesita mucha inversión, son proyectos de muy largo plazo y, como decía Martín, ¿no? Necesitamos una previsibilidad y una macro sana que nos permita pensar en inversiones que no se pueden sacar en los próximos 10 o 15 años. Pero sí, para que la gente que no sabe, hace menos de un mes, ¿cuánto hace que fue el presidente a la planta de Toyota anunciando un proyecto de ley para que en Argentina haya autos eléctricos? Que ahora está Jason en la cumbre de Glasgow, vamos a hablar con él en un rato. Es como un gran tema, como en el futuro los autos van a ser eléctricos, en el futuro cercano pueden ser eléctricos, y en Argentina te da la sensación de que a duras penas hay estaciones de servicio en algunos puntos del país. ¿Cómo se convive eso? Usted digamos, ¿cómo se proyecta en un país como el nuestro, donde la cotidiana es tan, no digo que sea austera, ¿cuál es la palabra que podríamos aplicar a esto? Tan complicada, tan difícil, pero ahí y los proyectos pueden ser infinitos. Lo que pasa es que creo que ahí uno tiene que ocuparse de lo urgente, pero no olvidarse de lo importante. Entonces ahí es donde uno tiene que fijar la estrategia, y desde el lado nuestro entendemos que quizás las infraestructuras de Latinoamérica no permitan la misma velocidad o los mismos vehículos que puedan tener en Europa, pero nosotros tenemos que fabricar esas alternativas para hacer la transición
en la medida que vayamos recibiendo la infraestructura. Entonces decimos autos eléctricos, autos con biocombustible, autos híbridos. Creo que vamos a tener una serie de posibilidades y de abanico que nos permite, al ser uno de los 22 países del mundo que fabrican autos, tener el potencial de crecer un poquito más. En un ratito queremos hablar del dólar también con usted, del empleo, que son los temas importantes. El empleo, sobre todo, no tanto el dólar, que es tan volátil en la Argentina, pero el empleo sí es clave y quizás está un poco afuera de la discusión, me parece, de cara a la elección. Pero hoy tuvimos una noticia importante, Lu, que tiene que ver con la salud de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, que está internada en el sanatorio Otamendi. Por esta situación que está viviendo ella, va a estar fuera de, o por lo menos es lo que se dice hasta este momento oficialmente, que no va a participar del cierre de campaña. Y ahí había una pregunta ahí de si alguno organizó de alguna manera Cristina o previó esta fecha para no estar en el cierre de campaña. Era algunos que decían, bueno, utilizó una situación de salud o no. Por supuesto que la vicepresidenta fue operada hoy, tiene una situación que por suerte no es delicada. Que por suerte no es delicada y se confirmó en el último parte médico. Y lo sumamos a Nelson, que Nelson es el hombre, acaba de volver de Roma con su libro La Salud de los Papas, acaba de publicar el libro de salud de Diego Maradona y es sobre todo un especialista en bajarnos y explicarnos los temas de salud. Primero, Nelson, buenas noches. Lo metemos ahora, Nelson se tiene que ir, así que aprovechamos tu enorme generosidad de esta hora y después de haber llegado hace tan poco y con tanto trabajo del viaje por Europa, estar acá con nosotras. Nelson. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, Cristina se operó, finalmente apareció un parte bueno, porque el parte era muy malo de la mañana. Realmente fue increíble, lo criticamos muchísimo porque era el parte de la nada. Hubo mucha presión en el Otamendi, muchos médicos se sintieron muy mal por el secretismo de Cristina, que era absolutamente inútil, ¿no? Y después se dieron cuenta que debían decir lo que había sucedido. Cristina se había hecho un chequeo el 2 de octubre y apareció este pólipo. La impresión que me decían las fuentes es que algo precipitó la operación, digamos, pudo haber sido algún sangrado o algo que llevó a los médicos a decir hay que operar ya, y por eso esto se decidió ayer a las 11 de la noche, por lo menos se comunicó a 11 de la noche, cosa de la cual se desayunó el presidente de la República, ¿no? La evolución es buena, le hicieron una histerectomía ampliada, dice, esto por vía laparoscópica, significa que le quitaron los ganglios como una actitud, digamos, preventiva, ¿no? La impresión que se tiene es que afortunadamente es benigno, esto se va a estudiar en anatomía patológica, y esto que están diciendo de la campaña de Cristina, digamos, sí, por supuesto, ninguno de los médicos de Cristina, lo operaron dos muy buenos médicos, el doctor Javier Ortiz y el doctor Fernando Grosito, le va a aconsejar ir al acto, digamos, claro. Esto, olvídense, chicas, si ella va es porque, bueno, el cierre es el jueves que viene, Nelson, que iba a ser el sábado, pero lo pasaron al jueves, pero de cualquier manera no llega, digamos. No, pero de ninguna manera, ella podrá ir, digamos, podrá caminar, digamos, ningún médico la va a autorizar racionalmente, y por más que digan que sí, no es una autorización racional. La persona que tiene hoy la operación es muy simple, se va en 2, 3 días a su casa y después hace en su casa un reposo, es decir, no es que tiene que estar en cama, puede caminar y demás, pero ahí le va a decir vaya a un acto, espere 15 días hasta que le saquen los puntos, que son muy poquititos los puntos y demás, pero digamos para que tenga una recuperación, porque sacar el útero es un órgano importante del órgano. Así que esta es la realidad que se manejó lamentablemente dentro del secretismo absoluto que Cristina impuso y que realmente fue muy duro hoy en el sanatorio Otamendi, para muchos de los médicos, porque todos estaban prácticamente como si fueran todos sometidos a un control, no digan esto, aquello y demás, gente que se iba con los teléfonos que no sabían si iba a poder comunicar o no. Tremendo. Había mucha desesperación por la filtración, ¿no?, de la información. Bueno, o una foto que... Pero, Luciana, ¿cuánto puede demorar una información? Vos imaginate, vas al sanatorio. La presidenta, no la vicepresidenta, la expresidenta en funciones, tiene sus médicos, enfermeros, instrumentistas, radiógrafos. Sí. ¿Vos te parece que toda esa gente, que son por lo menos 20, nadie va a decir nada? Es imposible. Es imposible. Es una enfermedad de Cristina absolutamente irreversible. Ahora, con respecto a su cuadro de salud, vos decías, bueno, para la recuperación y para, digamos, se va a ir a su casa a estar bien. Este episodio, si todo sale como se indicó en la última parte, que el pólipo es benigno, que la previsibilidad de esto es buena, su recuperación de la operación también es satisfactoria, digamos, puede hacer vida normal después de esto. Absolutamente. Ahora, lo que llama la atención, sí, Luciana y María Eugenia,
es la cantidad de patologías importantes que ha tenido Cristina cada vez que ha ocupado cargos de poder, digamos, presidenta o vicepresidenta. Es una cosa increíble. Digamos, 2 años de vicepresidenta de la operación, digamos, los años de la presidenta de la operación en el hematoma subdural, después lo que tuvo fundamentalmente la diverticulitis, la tiroides y demás. Es una cosa realmente de un cuadro patológico muy florido el que ha desarrollado Cristina en el ejercicio del poder. Es una cosa muy notable, muy curiosa, por supuesto, desafortunada, ¿no es cierto?, para ella, ¿no? Penosamente, ¿no? Bueno, Nelson, te agradecemos un montón por este rato con nosotras, por hacer el esfuerzo de quedarte levantado un ratito más y aclararnos el panorama de salud, que por supuesto es un tema de la Vicepresidenta de la Nación, que por supuesto es un tema de interés público. Por supuesto. Dos cosas, Marco, ¿no? El presidente de la República no estaba enterado de lo que estaba pasando. Si lo dijiste recién, te lo iba a repreguntar mientras lo decías. ¿Vos tenés confirmado que él no se enteró en toda la previa? ¿Se enteró junto con todos nosotros? No había la información, por supuesto, que fue un gran logro de Claudio Saboya. No había ningún elemento en la tarde de ayer, porque vos te podés imaginar, chicas, que esto no se decidió a las 11 de la noche del día de ayer. Los médicos vieron, yo creo que... Decía que era una operación programada, en parte. Una programada, digamos, creo que algo precipitó. Esa programación, que pudo haber sido algún sangrado, que con buen criterio los médicos dijeron, se opera. Alberto Fernández no sabía absolutamente nada, ni siquiera de que había una operación programada de Cristina Fernández de Kirchner. Así que esto es lo que está pasando en el poder, ¿no? Y lo que, digamos, esto es el gobierno, que no solamente tiene esas cosas internas, sino externas. Chao, chicas, un beso, buen programa como siempre. Gracias, Nelson, besos Muchas gigantes. gracias. Muchísimas gracias. Chao, chao. Bueno, retomamos, tenemos a Martín Lusto desde Chubut, está Daniel Herrero acá, estábamos conversando un poco sobre todo nuestra coyuntura, la del día después y lo que tiene que ver con la economía. Martín, ¿estás todavía en línea? Sí, perfecto, acá estoy. Hay una preocupación central, de hecho cuando hablaba Daniel recién y yo le vamos a preguntar después, pero es esto del empleo, ¿no? Cuando decís vamos para adelante en algunos proyectos que tienen que ver con avancemos sobre algo, las nuevas tecnologías para lo que son los autos eléctricos, lo que sea, necesita de gente, mano de obra calificada, necesita de educación, necesita de una cantidad de insumos humanos que parece que en Argentina estuviera rota esa tela, esa matriz. Daniel recién decía algunas cosas muy importantes. Primero, habla de una nueva oportunidad en una industria que en el caso de Argentina, Daniel decía hay 22 países que tienen industria automotriz. Yo pensaba que eran un poco más, pero obviamente que confío en el dato de Daniel. Pero un problema que tenemos es que la industria automotriz cambió en el mundo en muchos sentidos. Uno es que no se puede ser parte de la industria automotriz sin ser parte de una cadena global. Cada una de las terminales en los países es parte de una cadena global, ¿sí? Y eso Argentina hace rato que no piensa cómo se quiere insertar productivamente en el mundo en un sector específico que, como decía Daniel, es una característica que tiene la Argentina que no tienen los otros 165 países del mundo. Que no tienen ni... Y ahora hay una nueva oportunidad de recursos de largo plazo que se necesitan. Y vos estás hablando ahora de que no tenemos la mano de obra calificada, en gran medida porque Argentina no piensa cuál es el sistema educativo que quiere tener. Argentina piensa cuánto quiere gastar. Pero después, por ejemplo, en términos de la formación docente, mientras Francia tiene 8 centros de formación docente en todo el país, en cada una de las regiones, Argentina tiene más de 1.200. Y de la misma manera, Argentina no crea puestos de trabajo en blanco como mínimo de hace 10 años. Y si uno mira más para atrás, la cantidad de puestos de trabajo en blanco no es muy distinta a la que teníamos hace décadas. Este desdesarrollo y esta desvinculación del modo productivo que va adquiriendo el mundo, es muy difícil formar los recursos humanos. Ahora, tampoco tenemos que caer en la desesperación. Lo que tenemos que entender es que estas cosas son urgencias de largo plazo. Es decir, tienen impacto en largo plazo, pero si no las tomamos como urgencias, no podemos ni empezar a recorrer el camino. Y a eso nos tenemos que abocar. Y eso es parte de lo que estamos decidiendo, inclusive en las elecciones que vienen. Pensaba en esto que decís, Martín, del recurso humano, o que lo ha dicho Daniel, respecto de la necesidad de contar con un recurso humano capacitado en la Argentina, y pensaba cuál es la retribución de eso, porque después vos te formás en nuestro país, que por suerte la calidad educativa
todavía es sigue buena. siendo alta y sigue siendo acceso libre y gratuito. Claro, entonces te formás, si tenés suerte o podés invertir un poco de plata, haces un posgrado o estudias afuera. Y después venís al campo laboral acá y hay un salario que está muy deprimido en la Argentina. Entonces, una persona, un recurso humano, un joven que se formó, que tiene oportunidades laborales acá y en el mundo, en este mundo transnacional, ¿por qué se quedaría trabajando en la Argentina, en el sector privado, digo, que además genera cada vez menos puestos de trabajo contra un Estado que genera cada vez más puestos de trabajo? Bueno, está pasando con el sector de exportación de servicios, pero la verdad que lo que tenemos es una economía muy anómala, porque Daniela está hablando de la oportunidad que tenemos a futuro por el cambio tecnológico en la industria automotriz. En Argentina estamos hablando de que no tenemos neumáticos en este momento. O botella de vidrio. Entonces, botella de vidrio. Ahora empecemos a pensarlo al revés. Los precios de los productos son internacionales. A eso, sacale, suponete que algo vale 100, sacale los insumos importados que se pagan en dólares. Dale, le sacás el porcentaje de insumos importados, le sacás el porcentaje de insumos nacionales, le sacás el porcentaje de ganancias, ponele en estándares internacionales el porcentaje de ganancias para poder reinvertir, sacás el porcentaje de energía, sacás el porcentaje de impuestos y después te queda salario. Entonces, si frente a un insumo que te da el Estado, los servicios del Estado son malos y son caros, lo que queda para pagar salarios, si uno quiere reinvertir, es menos. Visto de otra manera, alternativamente, nosotros pensamos que no estamos exportando el Estado, pero cada vez que Daniel exporta una Hilux, está exportando indirectamente el Estado argentino y el costo y el servicio que te da el Estado argentino. Y ha habido momentos en que países, producto de incertidumbre, países de destino de nuestras exportaciones automotrices, producto de la incertidumbre, producto del desalineamiento del tipo de cambio, producto de esas inconsistencias en las que entra Argentina de corto plazo, prefieren abastecerse de centros de producción más lejanos que el país, a pesar de que el costo del flete es muy importante. Y cuando se venden autos desde una terminal a otro país, uno piensa que los márgenes son muy grandes, pero los márgenes de la venta interna son márgenes muy chicos. Entonces, estas son las cosas que no estamos pensando en la Argentina cotidianamente. Entonces, solamente vamos a poder pagar mejores salarios si nuestro Estado empieza a mejorar con respecto a otros estados del mundo. Esto es, empieza a ser menos caro que otros estados del mundo y brinda más bienes y servicios. Y ese es el debate que tenemos que tener. Ahora, ¿por qué entronco esto? Yo en este momento estoy en Chubut y antes pasé por La Pampa. Son dos elecciones o dos distritos donde se eligen senadores. Sí. La verdad que en el Senado, donde Cristina tiene mayoría absoluta, donde tiene quórum, no debatimos una sola cosa de estas cuestiones. Solamente debatimos aquellas cosas que le interesan personalmente a ella, que tienen que ver con cuestiones de afirmación ideológica, por ejemplo, revisar la cuenta de inversión del año 2016, es decir, cómo gastó Macri en el año 2016, una comisión bicameral para investigar los créditos del Banco Nación Vicentín, otra comisión bicameral para ver qué pasó con los créditos del Fondo Monetario Internacional, la reforma de la justicia que cuesta 12.000 millones de pesos, la reforma en la manera en que elegimos el procurador. Sí, ahora, otra cuestiones agenda. Por eso, no pero se debaten. más allá de este debate sobre lo que tratan en el Senado, y aparte creo que hay una perspectiva de la gente que, bueno, hubo una pandemia en el medio, ¿no? Que en el Senado no están hablando de ellos, ¿no? Se habla como de otros temas que por ahí no los interpelan y los involucran. Pero a mí mi Luciana, preocupación es esa brecha entre todo esto que estamos convencidos que es el diagnóstico que nos falta y el hoy, ¿no? O sea, el diagnóstico a veces, por momentos siento que es bastante común a todos los sectores de este país, más allá de que la manera de solucionarlo es muy distinta. Pero digo, hoy, cuando te planteas con qué país, con qué educación, los chicos realmente es una tragedia, por ejemplo, educativa. Entonces, ¿quién va a tomar un empleo con una situación de tragedia educativa? Pues no tenés a quién tomar en determinados sectores. Ese trabajo, esa maquinaria de funcionamiento, ¿por qué la gente puede creer que esta elección puede cambiarles en algo? Eso, que es de fondo y que no se resuelve en la legislativa. Primero, Luciana, yo no creo que todos tengamos el mismo diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico superficial es parecido. Cuando decimos que no queremos un país con inflación, queremos un país que genere puestos de trabajo, queremos un país que tenga una calidad educativa acorde al resto del mundo, una infraestructura que permita exportar. Eso es la descripción del lugar al que queremos ir. Pero el diagnóstico desde dónde estamos partiendo no creo que sea igual.
¿sí? Yo hace rato que vengo insistiendo que el problema es la productividad de nuestro Estado frente a su costo. Nuestro Estado desalinea el tipo de cambio que te da para exportar y competir del costo y los servicios que te da. Entonces, cuando el costo es muy alto y te da malos servicios, no podés competir y no podés exportar y la economía se traba, hasta que hay una devaluación. Es así, Entonces, Daniel. ese es un problema. Martín. No, perdón, pero digo, porque me parece... Déjame contestar la pregunta de Luciana. Entonces, yo hace rato que vengo insistiendo en que en mi opinión, es uno de los diagnósticos medulares de la Argentina. Entonces, ¿cómo se cambia? La pregunta es, ¿se cambia del legislativo mañana? La respuesta es no. ¿Sí? Porque se cambia transformando cómo gestionamos el Estado. Ahora, se empieza a cambiar si decimos que no a ciertas maneras de administrar el Estado. En mi opinión, primero, detenés la caída y empezás a debatir otras cuestiones. Insisto, hoy en el Senado no podemos debatir nada. Apenas estamos empezando a tener presencialidad. Todos los proyectos que ha presentado Juntos por el Cambio no se pueden ni tratar en comisión, no llegan ni al cinto. Entonces, las elecciones donde se eligen senadores para empezar a debatir de otra manera el futuro de la Argentina son muy importantes. Por eso estamos acá, nosotros, hoy estoy con Horacio acá en La Pampa y en Chubut, apoyando en Chubut a Nacho Torres y a Edith Terenzi, apoyando a Daniel Kroneberger y a Vicky Walla. La verdad es que tenemos que cambiar el funcionamiento. Lo que hacemos los argentinos cuando votamos es reequilibrar el sistema e inducir otros debates y avalar liderazgos. Porque la política no es un partido de fútbol, que uno, con el resultado terminó el partido, con el resultado del 14 empieza el trabajo. Por eso también digo que cómo Juntos por el Cambio interprete el resultado de la elección, lo digiera y empiece a trabajar, es muy importante para el mediano plazo. ¿Juntos por el Cambio? Sí. Digo, el corto plazo, el inmediato, es como Cristina reaccione, cómo reacciona el gobierno. Ahora, el mediano plazo depende de cómo nosotros entendamos el resultado de la elección. ¿Qué nos dice la gente y qué no? No, quería preguntarle a Daniel Herrero, esto que decía recién Lustó respecto de cómo es producir en la Argentina, de este Estado caro, que produce servicios caros, que complica la situación del salario y que después te pone en una situación de difícil competitividad en el mercado, digamos, latinoamericano, por ponerlo más cerquita. Bueno, ahí en ese caso nosotros la solución que buscamos era un proyecto sustentable de largo plazo. Siempre digo, yo tengo la fortuna de tener japoneses atrás que confían ciegamente en la Argentina, a veces hasta más de lo que confiamos nosotros. Y entonces lo que buscamos era una escala global, ¿sí? Insertarnos dentro de esa producción global de Toyota y especializarnos en un vehículo que era menos elástico en términos de demanda y que tenía más valor agregado, como son las pick-up. Entonces, ese modelo nos ha permitido tener hoy en nuestro modelo de negocios el 80% de las exportaciones, tener un volumen creciente. Yo entré en la compañía en el año 99, éramos 600 para hacer 10.000 camionetas y este año, siendo 6.700, a pesar de la pandemia, intentamos batir el récord histórico de producción. Entonces, tener una cadena de valor con un 40 y pico % de contenido local y una escala garantizada de producción global nos permite ser competitivos y corregir las anomalías que puedan venir, ¿no? Pero una cosita cortita, pero porque me da mucha curiosidad, porque recién dijo, tengo a Japón atrás, que a veces confía más en nosotros que nosotros mismos. ¿Qué les dice ahora a los japoneses? Porque me imagino un japonés que ve la Argentina, los líos que tenemos, el dólar que de repente llega a 200 pesos, y la incertidumbre, digo, no sé, pero si yo fuera le diría, Herrero, ¿qué pasa después del 15? ¿Qué hacemos? ¿Sigo con las camionetas o me voy con las camionetas a otro lado? No, ahí hay que defender a muerte el proyecto de Argentina y creo que el argentino tiene para el japonés un grado de credibilidad. Nosotros lo hemos logrado demostrando con consistencia proyectos, cuando hablábamos antes de las capacidades, ingenieros argentinos desarrollaron una Hilux deportiva que hoy es un modelo global y que nosotros tenemos la capacidad de diseñarla para los próximos 5 años. Entonces, claro, hay posibilidad de hacer. Más allá del mercado, digo, de lo que ustedes saben hacer, que son camionetas, audio, esta cuestión de, no sé, de la incertidumbre, de la volatilidad del dólar,
No sé, hoy llegó a 200 y todos los argentinos estamos como, ay, ¿qué va a pasar mañana? ¿Esto sucede también allá o no es una preocupación el tipo de cambio o cuánto tiene que ser el tipo de cambio en nuestro país? En Japón eso no lo llegan a entender. Todavía no les pude explicar lo que es el fenómeno de la inflación porque es algo que para ellos no existe. Lo que sí hay que hacer es darle, digamos, o uno hacerse responsable de solucionar el tema y buscar las alternativas. Pero Japón tiene confianza absoluta de que la Argentina tiene potencial, tiene todo para salir para adelante. ¿Y por qué crees que Japón sí y tantos otros países no? Y nosotros mismos no. Sí, es bastante difícil de explicar. Yo lo puedo decir viendo o habiendo ido muchas veces a Japón. Es una isla de piedra que no tiene ningún recurso natural, que tiene todas las catástrofes, son 120 millones de personas viviendo. Entonces esa persona cuando ve la Argentina dice, me parece el paraíso. Es imposible que no les pueda ir bien. Y yo creo que si ponemos diálogo, consenso y, como siempre digo, ¿no?, ceder para crecer, Argentina tiene posibilidades. Ahora, vos recién decías, ingenieros argentinos crearon una Hilux que se está vendiendo en todo el mundo, está lleno de ejemplos, lo que das de esto, personal argentino con capacidades. Pero también ustedes mismos hace un poco tiempo, se generó una polémica por esto de que salieron a buscar el inicio de los operarios de la planta, ¿no? Los más bajos, por decir de alguna manera, en el escalafón de la planta, y no encontraban chicos que terminen el secundario. ¿Es para un empresario en Argentina difícil encontrar personal calificado? Sí, yo creo que hay que trabajar mucho en eso. Si uno ve todas las revoluciones tecnológicas de la historia, ninguna dejó gente sin trabajo, todas generaron más puestos de trabajo. Si a mí me preguntan, ¿la industria 4.0 va a dejar gente sin trabajo? No, va a dar mucho más trabajo, pero vamos a tener que estar capacitados para eso. Entonces ahí es donde uno tiene que trabajar. Yo hago el ejercicio. La carrera educativa de un nene, desde el jardín de infantes hasta que termina el secundario, son 15 años. Son 4 periodos presidenciales. Entonces la educación tiene que dejar de ser un tema político y ser el canal central de la Argentina. Y como decía Martín, ¿no?, es un tema de decisión de largo plazo y que tiene que ser independiente a todos. Yo creo que hay que hacerlo. Y ahí es donde uno tiene que trabajar con estrategia. Como decimos, por ejemplo, 1 de cada 3 chicos, eso es un estudio del CIPEC, 1 de cada 3 chicos del decil más bajo de nuestra población no termina el colegio secundario. Eso es una tragedia. Muchísimo. Entonces, bueno, es lo que hay que trabajar y en el largo plazo. Yo creo que las posibilidades están y se puede hacer. Recién Lustó decía que parte de lo que pasa en el futuro de la Argentina tiene que ver en cómo el gobierno interprete el resultado electoral en lo inmediato y en el mediano largo plazo, cómo lo haga Juntos por el Cambio. ¿Confía en que el gobierno y Juntos por el Cambio, que hoy son las dos fuerzas más importantes, puedan sentarse en la mesa de diálogo, esta mesa de diálogo que usted tanto pide? Yo soy optimista. Si uno ve la industria automotriz, cuando hablamos el tema de los derechos de exportación, ¿sí?, y con la teoría del incremental, que para mí le sirve a la Argentina, nos pusimos de acuerdo y hoy la industria automotriz va a duplicar las exportaciones del año pasado. Y funcionó también el sistema que ya hoy está acordado, el mismo sistema para el año que viene. Todas las terminales tienen proyectos, todos tomamos más gente y todos queremos crecer. Entonces la Argentina es viable. El tema es que nos tenemos que poner de acuerdo y... Ahora, te Lustó para... Sí, para eso, lo sumo a Lustó para esta pregunta, sobre todo para el tema de ponerse de acuerdo, y además porque eso como una excepción, son pocos los ejemplos donde todo esto funciona y se ponen todos de acuerdo y qué sé yo, por eso lamentablemente van todos los presidentes a la planta de Toyota, todos están de acuerdo de que ese modelo funciona, pero son ejemplos que se cuentan con una mano. Martín, ¿nos escuchás? Mira, Daniel dijo algo muy importante que es ceder para crecer. Yo, cuando se habla del pacto de la Moncloa, cuando de los grandes acuerdos, el espíritu con el que todas las partes van al acuerdo es que tienen que ceder algo para construir algo más grande todos juntos. Sin ese espíritu es muy difícil, porque hoy, en mi opinión, la Argentina, ¿dónde está encerrada? La Argentina hoy malgasta. Como malgasta, tiene que gastar de más. Como gasta de más, tiene que tener una presión tributaria muy alta, que muchas veces ni siquiera le alcanza y termina en inflación porque emite o en deuda. Pero cuando vos tenés una presión tributaria muy alta, las empresas ganan menos.
y muchas se van a la informalidad. Entonces no tienen acceso al crédito. Si vos ganas menos y tenés menos acceso al crédito, creás menos puestos de trabajo en blanco. Y cuando creás menos puestos de trabajo en blanco, el Estado, igual que el Banco Central es el prestamista de última instancia de los bancos cuando se quedan sin fondos, el Estado se transforma en el generador de ingresos de última instancia de un montón de sectores. A veces lo hace con empleo público, a veces lo hace con subsidios, a veces lo hace con planes, a veces lo hace con las empresas que buscan prebendas del Estado para poder subsistir, a veces lo hace protegiendo sectores que no serían competitivos en la Argentina, a veces lo hace dictando leyes que regulan una actividad, pero que impiden que tenga dinamismo. Y eso a su vez es una puja feroz por cómo se gasta, que te lleva al malgasto. Entonces nosotros tenemos que desescalar esto, y desescalar es esto, es como dice Daniel, una mesa donde todos pongamos. Si no es imposible. Le quiero preguntar de nuevo a Daniel. Que él dijo de ceder, digamos, la oposición no todos piensan igual. ¿Crees que realmente el sistema político argentino está dispuesto a ceder para ponerse de acuerdo? Es que yo creo que si piensa en la Argentina lo tiene que hacer. Es lo mismo que yo digo, es imposible que el modelo de Toyota hubiese sido exitoso si no nos hubiésemos puesto de acuerdo gobierno, sindicato y la cadena de valor. Y yo estoy seguro de que todos cedimos, porque en el fondo el objetivo de todos es exactamente lo que necesitamos: crecer para incluir, generando empleo genuino y agrandando nuestra cadena de valor. Querría ver si un mosquito para ver su cara o saber qué pensó cuando se conoció la carta de Cristina, por ejemplo, después de la derrota electoral del 12 de septiembre y se armó tanto lío esos días de crisis en la Argentina que generaron mucha angustia, con este discurso, con este optimismo que usted transmite acá, y ver que al máximo nivel político pasan estas cosas. Sí, yo no entiendo de política, no soy especialista en eso, ¿no? Sí tengo la responsabilidad de llevar adelante los 6.700 colaboradores que tenemos y la cadena de valor, pero indudablemente que lo mejor que nos puede pasar es buscar rápido los consensos. Argentina necesita de ese consenso, necesita, y a veces yo que soy optimista por naturaleza y hablaba en estos días con una persona fantástica como es Sebastián Seria, y decíamos, el optimismo a veces también se contagia, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en esa dirección y buscarlo, ¿no? Muchísimas gracias. Un placer estar acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo tenemos a Lustó todavía conectado. Se escucha mal, pero Lustó sabe que no se puede ir este programa sin jugar al verdad consecuencia. Está en creo que nos padece ya. Nos padece. Cada vez que lo lamento. En Chubut, en Buenos Aires, presencial. Ya les dije que no. No, ¿cómo no? No pero se puede ya les dije que no hago eso. No. No, pero el verdad consecuencia sí. Era otra cosa. El juego, no juego. No juego. No tiene, no tiene sentido el humor. ¿Ya ha jugado el verdad consecuencia o no? Sí, acá jugó. Sí, jugó un montón de veces. No me acuerdo si he jugado el verdad consecuencia, pero ya les dije lo que No tuvo infancia. pienso. Ya les dije lo que pienso. Pero, ya les dije lo que pienso de estas cosas. Cuando hablamos de temas serios, después caemos en estas cuestiones. Pero bueno, adelante. Vamos a jugar verdad consecuencia. Bueno, el verdad consecuencia de hoy, Marula agarró la consecuencia, yo agarro la verdad. Bueno. La pregunta, ahora si estás sin ganas de jugar, vamos a tener un problema. La pregunta por la verdad es, este es un escenario de ficción, es un juego, si tiene que ampliar su alianza política en 2023 y solo tiene a 2 jugadores, o sea, tiene que elegir sí o sí, tiene que ampliar sí o sí y tiene que elegir sí o sí entre uno de estos 2. ¿Prefiere aliarse con Máximo para ampliar su alianza o prefiere aliarse con Javier Milei? Esa es la pregunta por la verdad y Maru tiene la consecuencia. O la consecuencia puede ser que ahí desde el Zoom... No, con ninguno de los 2. Ya sabía, no va a jugar. ¿Quiere escuchar la consecuencia? Que por ahí lo inspira. No, pero a ver, sí, sí, a ver, diga la consecuencia. Ustedes no se dan cuenta, pero yo salí muy temprano a la mañana de Buenos Aires, ya recorrimos 3 ciudades. Está cansado. Y ahora estoy sentado en el piso de un hotel con poca señal haciendo esto por celular.
A ver cuál es la consecuencia. Bueno. Ay, no, ya ahora me da culpa. ahora me Si da me lo dice, culpa. la verdad que si me lo dice así, le tengo que pedir disculpas. Porque, a ver, la consecuencia era. No, pero por ejemplo, Maru, si es que muestra algo en el celular, no puedo. Si es No, que me pare y haga algo, tampoco. es más fácil la de hoy. No sé por qué tendría que Bueno, levantar sí. el celular. A ver, mire, tiene que mirar a Manes en el acto de Ferro la semana pasada. No, porque e imitar. a veces ustedes... Que seguimos marchando para constituir la Unión Nacional, afianzar Pero- la justicia, ¿Qué? Está consolidar haciendo el preámbulo de Manes y el de Alfonsín. Pero no tiene ganas, no le vamos a hacer. No, caso, no, porque ya está está. muy forzado. No, no, Le ya pregunto entonces lo de. Para no jugar verdad consecuencia, porque no quiere jugar. No lo vamos a obligar No lo vamos tampoco. a Pero obligar. le gustó. Pregunto de verdad. Macri Les dijo contesto, que. les que- contesto la... Sí. Les contesto la pregunta, no tengo ningún problema en contestar la pregunta. No voy a imitar a Facundo, me parece que no corresponde. Sí. Les contesto la pregunta, con ninguno de los dos. No. Es fácil, con el Y kirchnerismo pienso diametralmente opuesto. Con el kirchnerismo pienso diametralmente opuesto. Con respecto a Milei, independientemente de la posición económica, a una persona que trata a muchos de su espacio, ¿sí? O que trata a todo el que está a su izquierda, de zurdos de mierda, que niega el cambio climático, que piensa que las mujeres no pueden ejercer sus derechos, y que es autoritario, me parece que si tuviera poder sería un problema. Esa es mi opinión. Y este coqueteo de Macri, esta pregunta fuera del juego con Milei y la posibilidad que entiende como de acercarse a él, ¿implicaría una bisagra en la alianza con el PRO? No lo sé, ustedes me preguntaron mi opinión. De verdad, consecuencia de ninguno de los dos, por estos motivos que acabo de decir. Que cuando uno habla de libertad, es la libertad de las generaciones futuras para que tengan un planeta sustentable. En mi opinión, es la libertad de las mujeres y también, en mi opinión, es la libertad de expresión de los demás, con lo cual no se le puede decir a nadie, gusano, te voy a aplastar o sos un zurdo de mierda. Esa es mi opinión. Definitivamente, estoy de acuerdo. Le hago una última, Martín, cortita. Después del 14, el 15, el 16, el 18, el 20, cuando el gobierno lo convoque, si es que lo hace como dijo Sergio Massa, ¿estás para sentarte en una mesa de diálogo con el gobierno? Primero, no sabemos qué piensa el gobierno. Ujú. El gobierno lo que tiene que definir después de que la gente le diga que no nuevamente en las urnas es hacia dónde quiere caminar. Ujú. Y hay una discusión interna muy fuerte. Entonces, primero tienen que definir qué es lo que piensan y qué tipo de diálogo quieren proponer. Y después que ocurra por los canales institucionales. Pero hoy no hay una convocatoria y de hecho hay visiones distintas. Ujú. El presidente viajó con el ministro de Economía a reunirse con el fondo y hacen actos al mismo tiempo para complicar la relación de Argentina Sí, con claro, sus claro. acreedores. Entonces, todo el tiempo ocurre esto. El presidente dice una cosa, otro dice otra. Entonces, lo primero que tiene que definir el gobierno es cuál es el rumbo que por lo menos el Poder Ejecutivo propone para la Argentina, sobre todo a partir de lo que lo diga la ciudadanía el 14. Muchísimas Que dijera gracias. eso, Ahí que está. piensa internamente y después, en todo caso, que vea si tiene ánimo de conversar. Porque por otro lado, es muy difícil pensar que hay ánimo de conversar cuando el ministro de Economía dice que la oposición es anti-argentina, Ujú. cuando la candidata en la provincia de Buenos Aires habla de golpe blando. ¿Cuál es el ánimo de la conversación? Por eso le preguntamos. Muchas gracias, Lustó, y gracias por el esfuerzo. Ahí está. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Zafó Daniel Herrero que hicimos el verdad consecuencia, ¿eh? La próxima se la hacemos. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Nos vamos rapidísimo, una tanda que nos queda poco tiempo. Y después, si queda tiempo, desde Glasgow, Jason Maine. Ya volvemos. 23:55, no nos queda nada de No, qué programa. programón, ¿eh? Ay, sí que... Qué placer cuando tenemos un ratito para charlar, para pensar la Argentina un poquito a largo plazo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Y nos vamos, ¿dónde estoy? Acá estoy. Y nos vamos hasta el jueves que viene. Les agradecemos muchísimo por estar ahí. Nos vemos el jueves. Chau. Que descansen, que estén bien. Buenas-